Bien, nos metemos ahora con una próxima entrevista. Vamos a estar charlando con Oscar de Vicenzi. Él es periodista de la ciudad de Alberti, ¿sí? De hecho, ahí lo tenemos en el estudio, así que vamos a hacer una especie de dúplex, ¿sí? Con Oscar. Oscar, buen día. Aquí Eduardo lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos también en programa en la mañana de Primero Pertenecer de Alberti. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Oscar. Ante todo, sí, porque nos ha llamado la atención, ¿no? Esta noticia de la mortandad de peces allí en el río Salado. ¿Es la primera vez que pasa o es una situación que se repite? En realidad, la mortandad de peces hemos denunciado ya el año pasado en la laguna municipal. Esta vez fue muchísima la cantidad de peces que encontramos en las aguas del río Salado y por eso se realizó otra denuncia. Y evidentemente que esto obedece a una falta de oxígeno, como dicen algunos funcionarios, pero claro, para que no haya oxigenación en las aguas, tiene que haber una contaminación, y la contaminación está muy evidente que este lugar del Quizás río Salado ayer o está a quizás solo unos 11 metros, que es por lo que medimos, de la fumigación de la soja transgénica. Entonces, aquí sí tenemos un problema de contaminación con agroquímicos. No hay otra explicación que diga que de un día para el otro en las aguas encontremos entre 2.000 y 3.000 piezas de pejerrey, que son lo que estaban en la filmación que ustedes están pasando en este momento. Es Exactamente. algo preocupante. Sí, 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 Oscar. ¿Y cuándo se encontró con esta mortandad, con estos peces muertos? ¿Cuándo ocurrió? Esto fue el viernes pasado, lo de la documentación fílmica, pero en realidad los peces han muerto entre el miércoles y el jueves. Eh, Consultamos a un montón de personas que son entendidos en este tema y nos confirmaban que para que la mortandad sea visible, por ejemplo, el día viernes tendría que haber sucedido el miércoles, el martes o el jueves, porque primero los peces cuando mueren se van al fondo y luego vuelven a la superficie, que es las imágenes que estamos viendo en este momento. Claro. Esto es algo que se viene repitiendo, pero el viento que había ese día hizo que todas las piezas que estamos viendo fueran directamente hacia la orilla, y por eso estas imágenes tan impactantes. Sí, sí, por supuesto, sí. Estaba haciendo memoria y me parece que también en Bragado había pasado lo mismo hace algunos meses, ¿sí? Creo que una situación Pasó en similar. Bragado, pasó en Santa Fe, está pasando en muchos lugares esto de la mortandad de peces, y parecería que fuese algo que hay que minimizar, ¿no? Se murieron peces y ya está, pero tenemos que buscar el Sí, porqué, hay, ¿no? hay un mensaje, Es claro. como, Sí, no se hay un mueren mensaje así claro nomás. que por algo están muriendo, Y sí, no es que mágicamente, recuerdo que fue en julio del año pasado, mucho frío, y la respuesta fue que los peces se murieron de frío. Y digo, no podemos ser tan inocentes de creer estas cosas, que los peces se mueren de frío y por eso hay una mortandad. En Santa Fe se ha demostrado que la mortandad de peces obedecía directamente con la cantidad de venenos que están en las aguas del río. También el río Salado Norte ha tenido una mortandad y que se viene repitiendo año tras año. Y está casualmente, justamente cuando ocurren las fumigaciones. O sea, esto es claro. Antes de ayer hablábamos con el fiscal general Antonio Gómez, y él nos decía que estas imágenes no hace falta hacer una demostración de análisis de agua ni análisis de los peces. Directamente con pedir las recetas agronómicas de los campos lindantes, que están muy cerquita de la cuenca hídrica, que en realidad también está faltando a lo que es la ley de agroquímicos, la 10.699 de la provincia de Buenos Aires, que no permite que se fumigue tan cerca de la cuenca hídrica. Estas sí, cuestiones nos exceden, nos pasa en todos los pueblos, y hasta que no haya una mortandad de seres humanos quizás no nos golpeemos el pecho, pero en La Pampa hace 2 años también hubo una mortandad de animales que fueron también producto de una fumigación que se había realizado cerca de donde estaban ellos. Entonces aparecen las mortandad y quedamos dando vuelta. Hoy estamos a martes y la unidad fiscal número 2 de Mercedes
todavía no hizo el traspaso, por decirlo de alguna manera, porque esto es un delito federal. Cuando hay una cuenca hídrica interjurisdiccional afectada, es delito federal, no va directamente a la justicia ordinaria. Ocurre que acá intervino la Policía Rural, que también le da intervención a la Policía Ecológica de Junín. Sí. Y como es provincial, le da intervención a la Unidad Fiscal número 2 de Mercedes, que es justicia ordinaria. Pero, según lo que nos decía el fiscal, esto es un delito federal que tiene que tener competencia directa y las investigaciones las tiene que hacer la gente del delito federal como si fuera narcotráfico. Esas eran las palabras textuales que nos decía el fiscal Gómez. La investigación de la contaminación es exactamente lo mismo que investigar el narcotráfico. ¿Por qué? Y la explicación era esta. Cuando se decomisa estupefaciente, no precisan que se mueran personas. ¿Se entiende? Sí. En estos casos de contaminación, no tenemos que esperar a que mueran peces, que mueran animales, que mueran personas. Tiene que actuar de oficio la justicia y sacar algún fallo como para que se tome en consideración que no se puede dar permisos para desparramar venenos, agrotóxicos o fitosanitarios, como quieran llamarles. Hablando de actuar, ¿se actuó rápidamente? ¿Se tomó intervención ante la denuncia? ¿Costó que bajaran las autoridades? ¿Cómo fue el proceso? La denuncia fue el día viernes, el sábado se apersonaron la gente de Policía Ecológica. Lo que nos sorprendió es que no tomaron muestras y recién el lunes a las 16 horas un funcionario del municipio de Alberti se llegó hasta el lugar para tomar muestra. Creo que estamos casi a 6-7 días de lo que sucedió y no se ha tomado con la seriedad del caso. ¿Por qué digo esto? Porque ese lugar se está promocionando para que la gente pueda ir a pescar. ¿Y quién asegura a un pescador que no está llevando a su casa piezas contaminadas que puedan enfermar a su familia? Y ahí sí tenemos un problema de salud pública. Claro. Más allá de la contaminación, ¿verdad? Sí, porque hay una especie, digamos, de difusión, si se quiere, una difusión turística, sí, acerca de acercarse al río Salado, de pasar allí la tarde pescando, de recreación, pero bueno, podemos encontrarnos con este problema, ¿no? Son problemas graves que hay que investigar el fondo. Por ejemplo, en la laguna municipal de Alberti hubo mortandad de peces en julio del año pasado. Este año nuevamente proliferan las acuáticas, que son los repollos de agua. Las actuaciones que realizan es limpiar la laguna de acuáticas. Pero, ¿qué son las acuáticas? ¿Qué son los repollos de agua? Altos consumidores de nitrógeno y de amoníaco. Entonces, si hay presencia de esa vegetación, es porque estamos teniendo también un problema de contaminación. Y lo que hay que resolver es de dónde está ingresando, por qué napas está ingresando a esa laguna una contaminación de nitrogenados y de amoníacos. Podemos sacar 100 veces los repollos de agua, que son los indicadores de la contaminación, pero el problema de fondo no se resuelve. Lo mismo no está sucediendo con el río Salado. En la Ruta Nacional número 5 pusieron un cartel que dice prohibido pescar. Digo, no se soluciona el problema de la contaminación poniendo un cartel que no se pueda pescar. ¿Por qué no se puede pescar? Porque está contaminado, porque el río Salado, aparte es un río cloaquero y aparte es un colector de todas las derivas de los campos que están fumigados desde Santa Fe hasta la bahía de San Borombón. Claro. Oscar, ¿y ahora cómo se debería actuar en consecuencia, no? Teniendo en cuenta, bueno, que ya las imágenes son claras, ¿sí? Obviamente que algún problema tenemos, algo está pasando. Sí, acá somos un poco el país del después. Bueno, a ver qué pasa después ahora, ¿no? El día después que hubo una mortandad, ya pasaron 6 días desde que denunciamos. Obviamente que las aguas tienen continuo movimiento. Obviamente que ya hoy no hay tanta cantidad de peces arrinconados y muertos en ese lugar. Pero las aguas tienen una traza de contaminación que hay que resolverlo. ¿Cuál es el tema del día después? Es que la justicia no archive estas causas como minimizándola, que el municipio, quien está a cargo de otorgar permisos, tenga en cuenta y en consideración que si en el Código Civil todavía se habla de la ley de sirga, por ejemplo, y que para la ley de sirga estamos hablando de 15 metros, de tránsito en las costas de un río,
no puede ser que a 10 metros se esté tirando veneno. ¿Se entiende? Envenenar las aguas es un delito federal. Existe la ley de residuos peligrosos que se aplica en estos casos, que es la 24051, que está ausente. Tuvimos que hacer la denuncia nosotros para que la justicia tome intervención y diga investigación de ilícito. ¿Por qué no actúa la justicia? O los funcionarios, ¿por qué tardan 5 días para ir a tomar muestras como para cubrirse? Que esa es la realidad. Lo que tenemos acá es una desidia, es una falta de respeto por lo que es el ambiente, es no tener en consideración las cosas que pueden ocurrir cuando existen contaminaciones, porque la renta es maravillosa, la del campo. No estamos en contra de la producción, pero tendríamos que tener en cuenta que para que se discuta que no haya contaminación en el río Salado, primero, las cloacas no deben ir con aguas servidas directa al Salado. Los campos no deben fumigar a 10 metros de las costas del río Salado. Para esto tiene que haber una planificación, para esto tiene que haber un consenso y llegar a acuerdos, y si no se pueden lograr esos acuerdos, se tienen que aplicar las multas que en realidad podrían ser aplicables porque las leyes están, las ordenanzas están, y los funcionarios también están, pero no los encontramos. Hace 2 días que estamos llamando al municipio para que nos digan qué temperamento han tomado sobre esta denuncia, que es una denuncia muy seria, y silencio de radio. Oscar, ¿y Alberti tiene, digamos, su propia ordenanza en lo que se refiere a fumigaciones o también se maneja con la de provincia de Buenos Aires? No, mirá, en el año 2006, nuestra asociación, que es un subcuerpo familia, propuso una ordenanza, que es la 10.690, que se promulgó en el año 2008. O sea, la prohibición de fumigaciones está contemplada con un área ecológica de 1.000 metros. El municipio autoriza fumigaciones a 100 metros de los barrios periurbanos. En la ordenanza también se contempla el tema de las aguas superficiales de la cuenca hídrica. Tenemos todo escrito, pero falta cumplimiento. Ahora, la falta de cumplimiento no sé si obedece a una complicidad o a una desidia de los funcionarios. Acá no estamos, en Chivilcoy están discutiendo a ver si tienen una ordenanza sobre metros, aunque pasó tanto tiempo que ya nosotros nos discutimos los metros, porque acá el veneno envenena, como decimos en un spot publicitario. Sí. Y si te envenena a 100 metros, a 1.000 metros o a 10 metros, no hay diferencia. El ingeniero Tomasini explicó que las derivas, está la deriva primaria, la secundaria y la terciaria, y la deriva terciaria no hay forma de medirla. Entonces, esto de las mediciones, de que si estás a 100 metros te afecta menos, bueno, ¿dónde están los derechos de la gente que vive en los barrios periurbanos? ¿Está por encima el derecho a la renta que el derecho a la salud, el derecho a la vida? Oscar, ¿estas situaciones se fueron agravando con el tiempo? Todas estas cuestiones que ustedes también vienen, por decirlo de alguna manera, denunciando, ¿no? Pero están, bueno, preocupados y ocupados con toda esta temática, con el tema de fumigaciones, agrotóxicos, agroquímicos, los fitosanitarios. Digo, ¿se fue agravando esto con el tiempo? Se fue agravando porque hoy por hoy, cuando nosotros planteamos que el artículo 34 del decreto reglamentario 499, que es la ley de agroquímico que tiene 30 años de la provincia de Buenos Aires, no se cumple en ningún pueblo. En ningún pueblo de la provincia de Buenos Aires se estaba cumpliendo. El anteaño pasado, con un grupo de compañeros, decidimos parar un mosquito que estaba circulando por la planta urbana. El artículo 34 prohíbe la circulación de máquinas en centro poblado. No habla de planta urbana ni suburbana, centro poblado donde vive gente. Logramos que se secuestre ese mosquito y a partir de allí se empezó la discusión. Si se prohibía, si tenían que hacer caminos alternativos, si no tenían que hacerlo. Entonces, cuando estamos a 30 años de una legislación provincial y que no se cumplió casi nunca, y cada vez que se cumplió fue para negocio del Ministerio de Asuntos Agrarios, que cobra una multa importante, y se terminó el problema. Cuando los municipios desobedecen los fallos judiciales, en Alberti tenemos un fallo judicial que es del año 2012, de agosto del 2012, donde se prohibía las fumigaciones en zonas periurbanas a menos de 1.000 metros. Nunca se cumplió. Aparte de que nunca se cumplió, la exintendenta anterior
redactó una resolución permitiendo la fumigación a 100 metros. Cuando en el año 2013 a mí me fumigaron literalmente porque estaba documentando ese incumplimiento del fallo judicial, la justicia archivó la causa, la justicia de Mercedes, la justicia ordinaria, nunca actuó la justicia federal. La justicia ordinaria archivó la causa. Hace un día acaban de archivar otra causa de una fumigación en un barrio perurbano cerca del barrio Ledo, donde la gente ya no sabe si denunciar o quedarse y encerrarse. Claro. Pero tenemos, así como las plantas acuáticas en Alberti, son el indicador de que hay una contaminación. En Alberti el indicador de que hay una contaminación importante es la cantidad de personas que mueren de cáncer, la cantidad de personas que son operadas por problemas de tiroides, la cantidad de personas que se hacen diálisis en Chivilcoy, en Bragado, en Junín. Entonces, si ese indicador oncológico no nos está alertando, creo que estamos en problemas. Oscar, estamos hablando entonces de una cantidad de miles de peces que encontraron muertos. Por la cuenta que hicimos en el recorrido del día viernes, en una de las bahías contabilizamos un aproximado de casi 2.000 peces, y del otro lado donde estaban arrinconados había aproximadamente otros 1.000. Entonces, es muy importante. Imagínate que Luis Moreno es alguien que conoce y mucho de pesca porque es un pescador, y nos decía que las piezas eran entre 400 y 600 gramos. Claro. Imagínate que 3.000 piezas de 500 gramos es mucha cantidad de alimento también. Si lo queremos ver en términos económicos. Tenemos que darnos cuenta que aquí no es que no pasó nada. Aquí tiene que existir una decisión judicial, una decisión política de empezar a preservar los bienes comunes. Y esto es un bien común. El que tiene la soja transgénica y tiene propiedad privada hasta el alambrado, no le da el derecho de envenenar del alambrado a 10 metros donde hay una cuenca hídrica. ¿Se entiende? La propiedad privada les permite hacer lo que quieran en su lugar, pero cuando hablamos de contaminación, la contaminación no se frena por un alambrado. La contaminación no tiene una barrera en metros. Y ahí es donde tenemos que empezar a discutir y a charlar. Aunque, fíjate vos que la discusión que venimos dando es desde el año 2006. ¿Cuántos años han pasado cuando en realidad tenemos un instrumento legal que es una ordenanza municipal que no se cumple y que además es vulnerada por los mismos funcionarios municipales, y tenemos leyes provinciales que tienen 30 años y no se le da cumplimiento? Estamos desprotegidos. Como decíamos hace un par de días, estamos mendigando justicia. Sí. Y en el medio sí había, no sé si sigue estando todavía, pero había como una especie de plan de fomento, sí, justamente para tener pejerreyes en los espejos de agua. Pero me parece que primero, vos, ¿no? La contradicción, ¿no? Claro, pero hay que primeramente evaluar las condiciones. Si no, estamos siempre en lo mismo, ¿no? En relación a perdón por la comparación, comprar trenes nuevos, pero no arreglamos las vías. Sí, estamos más o menos. Correcto. ¿Sí? El problema de fondo es el río Salado, que es un río cloaquero que es un rehén de un gran negocio que fue esto del dragado. El dragado del río Salado, si ustedes se ponen a leer la información oficial, en realidad les importa muy poco lo que es la cuenca del Salado, porque si le importara la cuenca del Salado al gobierno nacional y provincial, de la cuenca también son los humedales. Y como nosotros vivimos en Alberti y Chivilcoy, cuando vemos un charco decimos que son las cañadas y despectivamente lo mencionamos de esa forma, y son humedales, donde vive biodiversidad, donde ese humedal es la contención en los momentos de inundaciones, donde escurren las aguas y no permiten que esas aguas que se escurrieron puedan volver al cauce. Cuando tenemos, como en este caso, una obra faraónica de millones y millones de dólares endeudando a la provincia, existen estos canales que se hacen en forma legítima, parecería, por ponerle algún nombre, porque si lo hace un propietario de un campo, es ilegal ese canal, porque para que exista un canal tiene que haber una autorización de la Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos esta obra faraónica que rompe con los humedales, está rompiendo con la primera y segunda napa, y encima están acercando el cauce del río Salado
a un alambrado que hicieron ficticio en la zona de Puentes nada más, para que los fumigadores puedan seguir trabajando con total tranquilidad. Cuando hablan de esta obra pública era para recuperar millones de hectáreas para que sean utilizados por la agroindustria. Fíjate vos qué contradicción. La agroindustria no puede convivir con la biodiversidad que tiene el río Salado, la cuenca del Salado. Una cuenca que es muy rica, porque no es solamente un río donde hay pejerrey y hay carpa, es todo lo que vive en el costado del Salado. ¿Se entiende lo que, sí, lo que por queremos supuesto, plantear? por supuesto. No es que si vos cortás y dragás el río Salado, le permitís 100 o 200 metros a los ojeros para que puedan fumigar 100 o 200 metros. Bueno, si se recupera esa zona, que sean zonas de amortiguación, que no sean zonas para que se sigan haciendo cultivos intensivos, que benefician la renta privada y que perjudican el bien común, que es un río que está transitando 2 provincias y que sale directamente al mar. Oscar, agradecerle muchísimo el tiempo, ¿sí? Por darnos este tiempito aquí para Radio del Centro de Chivilcoy. Lo dejamos también que siga con el programa. Muy amable. Les mando un saludo y que bueno, ustedes tienen la misma problemática y ojalá que se pueda regular, por ponerle algún nombre, y que puedan solucionar el problema de las fumigaciones en los barrios perurbanos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Oscar, muy amable. La palabra de Oscar de Vicenzi, charlando con nosotros aquí en Radio del Centro, en el 91.9 FM.